grabar la clase, estamos grabando. Ya, a ver, dice Evelyn Vargas y Milena Pastrana. No sé, siempre es lo mismo con esas señoritas, siempre entran como quieren. No, y desgraciadamente no puedo estar aceptando así nada más. A ver, chicos, bienvenidos al curso de Historia del Perú. La clase del día de hoy, atención, o sea, pues seguramente me van a escribir diciéndome que quieran que las acepte y esas cosas. Chicos, a ver, el tema del día de hoy, Perú a inicios de la República. Ya, a ver un ratito, espérense. Bien, Perú a inicios de la República. Chicos, apaguen sus audios, por favor, ¿ya? A ver, ya el Perú se independizó. Terminó la batalla de Ayacucho, el virrey fue capturado, se firmó la capitulación de Ayacucho y finalmente Simón Bolívar logró independizar al Perú. Bien, listo. Los españoles se han ido a España y el Perú ahora es un país libre e independiente. ¿Qué pasa con el Perú, chicos, después? ¿Qué pasó con el Perú luego de haberse independizado? ¿Qué pasó con el Perú luego de haberse independizado? Esto. A nivel territorial, atentos porque de aquí viene una pregunta de la práctica. A nivel territorial, ¿cómo quedó el territorio del Perú luego de la independencia? Hoy día vamos a hablar de cómo era el Perú cuando nació como república. Esos son los primeros años del Perú. ¿Cómo era el Perú? A nivel territorial, se cerraron o trataron de cerrar las fronteras, pero eso tomó muchísimos años. Pero se intentó al menos, se intentó. ¿Ya? Se delimitaron las fronteras. ¿Cuál iba a ser el tamaño del Perú? El tamaño del Perú iba a estar basado en el año de 1810. O sea, cuando el Perú, ya, escúchenme, cuando el Perú era virreinato, en el año de 1810 comenzaron las guerras por la independencia. Entonces, a partir de 1810 se tomó la decisión a partir del año 1810. Aguilén, Cabos, Vargas, Caraballo, Quinto A. Ay. Ya. A ver, escúchenme por favor. A ver, entonces, a ver, dice delimitación de las fronteras. Mire cómo me distraen sus compañeras por no hacer bien sus cosas. Eso me molesta. A ver, las fronteras se cerraron, ya, las fronteras se cerraron siguiendo dos principios. Los dos principios eran el uti possidetis y la libre determinación. Ya, uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Ya? ¿Qué significa uti possidetis? Atentos. Uti possidetis significa esto. Lo que poseíais, seguiréis poseyendo. Eso significa, lo que poseíais, seguiréis poseyendo. Eso significa la palabra uti possidetis. O sea, el Perú seguiría teniendo los territorios que tenía cuando era virreinato del Perú. ¿Ya? El Perú seguiría teniendo los territorios que tenía cuando era virreinato del Perú. ¿Qué principio es ese? El principio llamado uti possidetis iuri o uti possidetis. ¿Qué significa uti possidetis? Lo que poseíais, seguiréis poseyendo. O sea, lo que ustedes han tenido, seguirán teniendo. Eso significa uti possidetis. Por lo tanto, el territorio del Perú iba a ser el mismo que tenía el Perú cuando era virreinato todavía, ¿verdad? Eso significa uti possidetis. Y la libre determinación es un principio por el cual los pueblos son libres de elegir a qué país quieren pertenecer. Por ejemplo, digamos, en el virreinato del Perú, el Perú tenía Guayaquil, o sea, Guayaquil, en el mapa del virreinato, Guayaquil es peruana. Pero cuando Perú se independizó, Guayaquil no quería ser del Perú, Guayaquil quería ser de Colombia. Entonces, como Guayaquil ya no quiere ser del Perú,
hay otro principio. El principio se llama la libre determinación de los pueblos. Este principio lo que dice es que un pueblo es libre de elegir a qué país quiere pertenecer. Eso se llama libre determinación. O sea, digamos que por el uti possidetis, Guayaquil es peruana. Pero el problema es que la gente de Guayaquil no quieren ser peruanas. O sea, están desanimados con el Perú y quieren irse a Colombia. Entonces se les debe dejar ir. Se les debe dejar ir, ¿por qué? Porque es su voluntad de ellos. Y cuando hay voluntad, hay un principio llamado la libre determinación. Entonces, por libre determinación, Guayaquil se fue del Perú, chicos. Por esa razón, Guayaquil no es del Perú ahora. Guayaquil se fue con la Gran Colombia y ahora es parte de Ecuador. Pero también por libre determinación, Jaén y Maynas vinieron al Perú. Jaén y Maynas eran de Ecuador, pero ellos decidieron ser del Perú. Entonces fue como un intercambio. Guayaquil se fue con ellos, pero a Perú entró Jaén y Maynas por libre determinación. O sea, porque en el mapa del virreinato Guayaquil es peruana, pero Jaén y Maynas no son peruanas. Pero por libre determinación, Guayaquil decide irse y Jaén y Maynas deciden venir. ¿Cómo se llama ese principio? Libre determinación de los pueblos. Los pueblos pueden decidir a qué país quieren pertenecer. Eso significa libre determinación. ¿Qué significa iuti possidetis? Lo que poseíais, iréis poseyendo. O sea, los territorios que tenías cuando eras virreinato, los seguirás teniendo. Esa pregunta aparece en la práctica de hoy, así que espero que hayan estado atentos. A nivel económico, el Perú es un país recontra pobre. Recontra pobre, no hay dinero. Los españoles cuando se fueron se llevaron sus máquinas, se llevaron sus herramientas, las minas estaban colapsadas, no había agricultura, o sea, el Perú era un caos. El Perú era un caos a nivel económico, estábamos en crisis y endeudados. Entonces, al comienzo de la República, ¿qué hicieron los presidentes? Como no hay dinero para sobrevivir, el Perú no tiene dinero, no se les ocurrió mejor idea que seguirle cobrando el tributo a los indios. O sea, ¿se acuerdan ustedes de los indios que lucharon en la independencia porque los indios pensaban que cuando el Perú fuera independiente iban a ser más libres, que los iban a reconocer como gente decente, no les iban a cobrar impuestos y todo eso? Mentira. Los indios en el virreinato sufrían mucho la explotación de los españoles y pagaban tributo. En la independencia, luego en el Perú, cuando ya es independiente, siguen pagando tributo, siguen siendo marginados y nadie les hace caso. O sea, la situación de los indios no cambió en nada, en absoluto. Siguieron pagando su tributo, desgraciadamente. Nadie se preocupó por ellos, al contrario, solo los medía. Eran la gente más pobre y el Estado peruano les sacaba plata para vivir. De manera vergonzosa, se siguió explotando a los indios, aun cuando el Perú era una república independiente. No mejoró nada su situación con la independencia. A nivel social, lo mismo. Se siguió arrastrando lo mismo. ¿Qué cambió? ¿Cambió algo la pirámide social? No. Los negros seguían siendo esclavos. Los indios seguían siendo marginados y pagando tributos. El pueblo seguía siendo pobre. La clase media seguía siendo clase media. Lo único que cambió, chicos, a nivel social fue que la nobleza. Ahora ya no son españoles. Los españoles ya se fueron a España. Ahora son criollos. Ahora la clase más alta son los criollos. O sea, ¿a quiénes benefició realmente la independencia, chicos? ¿Quiénes fueron los grandes? Los criollos. Los criollos fueron los grandes beneficiados. ¿La demás gente en verdad cambió en algo su situación? No, siguió siendo exactamente la misma. Entonces, atentos con eso. No cambió en nada de eso, salvo para ellos, que ahora eran la clase más alta. Solo ellos. A nivel político, nadie quiso asumir el mando. Y eso vamos a hablar la próxima semana cuando veamos un panorama del primer militarismo. Chicos, ya, el Perú es independiente. Listo, muy bien. Ganamos en Ayacucho. Pregunta, ahora, ¿quién va a gobernar el Perú? Y cuando empezamos a buscar quién iba a gobernar, la cuestión es que nadie quiso. Todos, como nuestro amigo Poncio Pilato, se lavaron las manos. Todos dijeron, no, yo no puedo gobernar, yo no puedo, yo no quiero, y nadie quiso. Chicos, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos independizamos, pero no hay presidente. Nadie quiere asumir el mando, ¿no? Todos, es que claro, chicos, gobernar un país como el Perú, imagínate la responsabilidad. Como nadie quiso, porque los criollos estaban más preocupados en sus negocios, en sus intereses, y no había nadie que quisiera asumir el mando, los únicos que decidieron tomar el poder fueron los militares. Los militares dijeron, bueno, como no hay nadie más que quiera gobernar, nosotros vamos a gobernar. Pero eso es un gran problema. Eso es un gran problema.
El problema es que a ver, a ver, chicos, piensen y razonen un poco y díganme, ¿cuál creen ustedes que es el problema de que los militares sean los que tomen el poder? A ver, opiniones. ¿Por qué creen ustedes que es un problema que los militares tomen el poder? Son autoritarios. ¿Que tienen armas? A ver, por favor. Son autoritarios. Ya son autoritarios, sí, pues vale esa opinión. ¿Qué más? A ver, aparte de que son autoritarios, ¿qué más podemos decir de los militares? O sea, ¿por qué es malo que los militares tomen el poder? ¿Son muy estrictos? Porque son muy mandones. Es lo mismo que ha dicho tu compañera, que son autoritarios. Hay algo más, chicos. Hay algo que están olvidando, que están omitiendo con respecto a los militares. Por eso les estoy viendo que... Ya, que va a haber guerras, sí, eso pasó. Hay algo más. A ver, están dando ideas que todas van hacia un punto, ¿ya? A ver, chicos, les voy a decir por qué los militares. A ver, díganme, chicos, ¿qué saben hacer los militares? O sea, ¿para qué se preparan ellos? Misiones. Para la guerra. Para la guerra, para pelear. Muy bien. Los militares se entrenan para pelear. Su arte de ellos es el arte de la guerra, ya de las batallas. Ahora, dale el poder de un país a un militar y vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque los militares, pregunta, ¿los militares serán la gente más preparada para gobernar? ¿Son los más capacitados? ¿Mm? No. O sea, entre un militar y un abogado, ¿a quién le das el poder para que gobierne tu país? El abogado. Claro, porque el abogado ha estudiado, el abogado tiene conocimientos, ha estudiado en la universidad, el militar solo sabe pelear. Entonces, aquí viene el gran problema, chicos, que los abogados, los ingenieros, los criollos, la gente educada, la gente preparada del Perú no quiso gobernar, no quisieron, o sea, les dio igual. Les valió 3 hectáreas gobernar el país porque no querían. Y como no querían, los militares terminan haciéndose cargo. Y los militares son quizás el peor grupo para gobernar el Perú. Son el peor grupo. Entonces, ahora vamos, y con esto, aquí termina la clase, ya vamos a entender por qué el Perú en sus primeros años sufrió tanto. Porque sus presidentes no eran los indicados, no eran los idóneos para gobernar. Y hacían lo que ustedes decían, eran autoritarios, hacían guerras entre ellos. El Perú entra en un caos. Entra en un caos porque las personas que debían gobernar no quisieron y los que no debían gobernar fueron los únicos que aceptaron el reto. Entonces, chicos, eso nos llevará al primer militarismo. Nuestros primeros presidentes, ¿por qué fueron militares? Porque nadie más asumió el poder, nadie más quiso gobernar. ¿Qué íbamos a hacer? Tuvieron que gobernarnos ellos con todos sus defectos, con todo lo que estaban mal preparados, aún así trataron de gobernar el Perú y eso lo veremos la próxima y última clase. Y acá, como vemos, chicos, es esto. Por uti possidetis, el Perú se queda con los territorios que tenía en 1810. O sea, los territorios del virreinato siguen siendo del Perú. ¿Qué significa uti possidetis? Lo que poseíais, seguiréis poseyendo. Pero por libre determinación, Guayaquil decide irse con la Gran Colombia, pero Jaén y Maynas deciden venir al Perú. ¿Eso es por uti possidetis? No, eso es por libre determinación. Ellos decidieron irse y venir al Perú. Y chicos, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Voy a dejar la compartición.